Gracias, hermano ministro. Amados hermanos, en la fe y en el amor de nuestro Señor Jesucristo pasa a vosotros. Realmente es un gran placer, hermanos, el poder estar con ustedes por medio de esta plataforma, por estas herramientas que Dios nos pone a nuestro alcance actualmente para que asimismo nunca falte lo que es el mensaje, lo que es la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarlos a que se pongan cómodos, que se sienten y, hermanos, que juntos estudiemos unos pasajes bíblicos y que asimismo, hermanos, juntos reflexionemos con respecto a la palabra de nuestro Dios y lo que nuestro Dios, hermanos, quiere que nosotros en esta hermosa tarde, bueno, noche para acá, para el centro del país y para aquel lado donde ustedes viven, Baja California, todavía está el sol. Y bueno, dice la palabra de nuestro Dios, Job capítulo número 12, voy a tomar como referencia este versículo para el tema del día de hoy. Job capítulo número 12, hermanos. Y vamos a leer el versículo número 7. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera, 12:7 del libro de Job. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, que ellas te lo van a mostrar. Amén. Sin duda alguna, hermanos, nuestro Dios siempre nos deja grandes enseñanzas a través de su creación. Déjenme les digo algo, la creación es testigo por excelencia de la grandeza y de que nuestro Dios existe, de que nuestro Dios es real. Y todo lo que hizo, dice la palabra misma en el libro del Génesis, cuando Él crea un todo de la nada, que vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Y asimismo, hermanos, desde el primer día hasta el último de la semana creativa, nuestro Dios empieza y comienza, hermanos, a hacer esta maravillosa obra de arte, hermanos, y lo hizo con un propósito, lo hizo para nosotros, para que asimismo el hombre pudiera gozar de todas esas bendiciones que trae, hermanos, esa grande creación del Todopoderoso. En el libro de los Proverbios, versículo semejante a este que acabamos de leer, Job nos dice que pregunta a las bestias del campo que ellas te van a enseñar. En Proverbios capítulo número 30, hermanos, este versículo va a ser como punta de lanza para el tema del día de hoy. Y nos dice el versículo número 24 en adelante, 30 de Proverbios, versículo número 24 en adelante. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, que en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas no tienen rey, y salen todas acuadrilladas. La araña hace con las manos, y está en palacios de rey. Y si seguimos leyendo, hermanos, vamos a ver pues a demás animalitos. Pero con estos 4 nos quedamos: la araña, la langosta, el conejo y la hormiga. Todas ellas, hermanos, o todos estos animalitos nos dan grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Tenemos el caso así de las langostas. Lo veíamos en la dinámica de nuestro hermano, que pasó en una de las plagas que nuestro Dios manda a la tierra de Egipto, hermanos. Manda a estos animalitos. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron las langostas en este caso con todo el sembradío de la tierra de Egipto? Se lo acabaron, se lo devoraron, hermanos. Y nos dice aquí el mismo Salomón en este versículo de Proverbios que ellos no tienen un líder como tal. Sin embargo, cuando ellas salen todas en orden, salen todas acuadrilladas. Pero el animalito que yo quiero tocar, hermanos, son las hormigas. Las hormigas nosotros las podemos ver y tienen una característica principal, hermanos. Son bien trabajadoras y las vemos constantemente de un lugar a otro, hermanos, y llevan ahí su comida y la van metiendo, hermanos, a su casa, a su hogar. Y salen, salen y entran, y claro, tienen sus días, sus horas de reposo también. Pero ellas están trabajando, ¿para qué, hermanos? Están trabajando para prevenir su futuro. Están trabajando con un propósito. Están trabajando, hermanos, con un fin.
Y ese fin es para cuando llegue lo que es el invierno, ellas puedan sobrevivir, y no solamente ellas, sino todas esas que aún van a nacer, hermanos. ¿Qué pasaría si las hormiguitas no trabajaran? Pues créame que esos animalitos, esos insectos, hermanos, morirían sin duda alguna. Sin embargo, hermanos, nuestro Dios le pone esta cualidad a ellas, esta característica. Y aquí mismo el libro de Proverbios y también el libro de Job nos dicen, echen un vistazo a las cosas que yo he creado. Echen un vistazo a todas esas cosas que yo las di por testimonio de mi poder. Y esas cosas, hermanos, pequeñas o grandes, si nosotros las queremos llamar así, nos dejan grandes enseñanzas para todos nosotros. Y el día de hoy el tema se va a llamar así, previniendo el futuro. Las hormiguitas hacen eso, previenen su futuro, previenen lo que va a venir en días posteriores a ellas. Nosotros, ¿qué estamos haciendo, hermanos, con la prevención para nosotros mismos? Y voy a poner 3 casos. El primero está, hermanos, en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, y vamos a leer Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo número 12, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo número 12, y vamos a leer el versículo número 15. Dice así la palabra de nuestro Dios, 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sigo leyendo. Y les dijo, o le refirió otra parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde juntar más mis frutos. Y dijo, ya sé, esto voy a hacer. Derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe y huélgate. Amén. Hasta aquí nos quedamos. Ahorita leo el desenlace de esta parábola. Yo lo pongo, hermanos, como un ejemplo hablando de la prevención y de la preparación para el futuro en lo económico. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios para prevenir este caso? ¿Sabían ustedes, hermanos, que nosotros, o el pueblo de México, tiene un índole de vejez y más, ¿cómo les puedo llamar, hermanos? ¿Cuál es la palabra? En lugares de cuidados, en este caso en asilos. ¿Sabían ustedes que es uno de los países que tiene más índole de esto? Que tiene más gente de la tercera edad, hermanos, personas que los han abandonado por diferentes situaciones, circunstancias, en este tipo de lugares. Y yo me pregunto, bueno, ¿de quién es la culpa, hermanos? ¿De los hijos o de los padres mismos? Aquí la Biblia es bien clara, hermanos. Y en este tema, yo solamente quiero decirles que nos preparemos para todo tipo de cosas. En lo material, este hombre, poniendo ese ejemplo, ¿qué haríamos nosotros en caso del mismo? Dice que este hombre hizo muchos bienes, y esos bienes que tenía ya no tenía dónde almacenarlos. Dijo, voy a derribar mis almacenes y voy a poner unos más grandes para que ahora sí pueda caber todo lo que yo ya he hecho. Y la pregunta ¿es bueno o es malo lo que estaba haciendo este hombre? Pues déjenme decirles, hermanos, que no era malo, era bueno. Porque este hombre lo que estaba haciendo era prevenir su futuro en una cuestión económica, pues, de gran abundancia. ¿No nos gustaría a nosotros así vivir? Desahogadamente, hermanos, que no tuviéramos deudas para un futuro y que mis generaciones, o sea, mis hijos, los hijos de mis hijos, pues no sé, yo que haga un negocio, ponga un negocio y que diga como este hombre, ya no me caben mis bienes en este almacén. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer otros almacenes más grandes y voy a darles a mis hijos, a los hijos de mis hijos, y no solamente a mis hijos, sino también a sí mismo voy a ayudarles a los hermanos de la iglesia. ¿No les gustaría a ustedes vivir así, hermanos? Yo creo que sí.
El punto aquí en este hombre y lo malo está en lo siguiente, hermanos. En el siguiente versículo, dice así, versículo número 20. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelve a pedir tu alma. Y lo que has prevenido, ¿de quién va a ser? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico en Dios. Amén. Hay que hacer una balanza, hermanos. Dice la Escritura, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y después todo, ¿qué va a hacer? Viene por añadidura. Pero claro, hermanos, todas las cosas no se las tenemos que dejar a nuestro Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que emprender, tenemos que hacer para poder obtener, hermanos, esas grandes bendiciones que también nuestro Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y hablando acerca del futuro, o la prevención que nosotros tenemos para el futuro, en lo económico, acuérdense que ahorita nuestra edad es para sembrar, hermanos. Bueno, esa edad se puede dar, no sé, desde la juventud hasta una edad de 50, no sé, 55 años, 60 años, hermanos, dependiendo cuánta o qué tanta fuerza tengas. Porque ya van a venir días, dice la misma Escritura, en el libro de Eclesiastés, que las ventanas se nos van a ir cerrando, todo lo que es nuestro cuerpo, hermanos, pues ya se va a ir deteriorando. Todas las cosas que actualmente ahorita podemos hacer, podemos ir, podemos llevar, etcétera, etcétera, ya cuando seamos grandes, pues va a estar bien complicado. Y lo que sí es importante a nosotros como hijos de Dios, y nuestro Dios lo dice en su palabra, que debemos de prevenir también este punto, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros o cómo nos proyectamos nosotros económicamente en lo material? No sé, a 5, a 10, a 15 o a 20 años. Debemos de hacer un plan para nosotros, para nuestra vida personal, hermanos, y proyectarnos a futuro, para que en un futuro, hermanos, déjenme decirles, pues no ser pues una carga para nuestros hijos. Y acuérdense que la responsabilidad es de nosotros para con ellos, porque es una herencia y un préstamo que Dios nos da. A ellos se les va a dar una bendición si honran a nosotros como padres. Pero, hermanos, déjenme decirles, no esperemos nada para un futuro. No esperemos nada de ellos. Nuestro deber ser como padres es darles lo necesario, darles herramientas a ellos para cuando ellos crezcan sean hombres de bien, mujeres de bien, y asimismo, hermanos, puedan enfrentarse a las situaciones y a las circunstancias que traiga la misma vida. Ya si nosotros les sembramos a ellos el temor a Dios a través de nuestro ejemplo, créanme que esos niños que ahorita los tenemos, de rato van a ser jóvenes, de rato van a ser adultos, no probablemente, hermanos, tenga lo que va a ser por un hecho si nosotros les inculcamos el honrar a nuestro Dios y el amar a nuestro Dios, que también van a ver por cada uno de nosotros. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte, hermanos, ¿cómo estamos previniendo nuestro futuro o cómo nos vemos en un futuro en cuestión salud? ¿Cómo nos vemos, hermanos? El índole aquí en México, hermanos, voy a tomarlo así en general, pues es que actualmente, pues por la pandemia, acuérdense que había muchos grupos vulnerables. ¿Cuáles eran esos grupos vulnerables o que pegaba más lo que era esta enfermedad, este virus? Aquellos que tenían presión alta, aquellos que tenían diabetes y aquellos que estaban como, hermanos, en su físico también, pues que tenían problemas de peso, hermanos, problemas de obesidad. ¿Y ustedes cómo creen que estamos nosotros como iglesia? Bueno, me cuento, hermanos, porque sí estamos un poquito pasaditos de peso. Entonces, la misma Biblia nos dice y la palabra de nuestro Dios nos enseña con respecto a esto, hermanos. Primera carta a los Corintios nos dice de la siguiente manera. Dice Corintios, hermanos, es segunda, capítulo número 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Y vamos a leer el versículo número 16. Dice así la palabra de nuestro Dios, 6:16. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Escuchen esto, hermanos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos,
y seré el Dios de ellos, y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. Entonces, dando a entender este versículo, que este cuerpo que nosotros tenemos, ¿de quién es? Es un templo ¿de quién? Del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y como tal, hermanos, lo debemos de cuidar, lo debemos de proteger, lo debemos también, hermanos, de vez en cuando, no de vez en cuando, hermanos, es como una máquina. ¿Qué pasa si yo mi carro, mi coche, lo voy a correr, hermanos, o lo voy a caminar, como ustedes le quieran llamar, sin aceite? ¿Qué va a pasar? Tarde que temprano, hermano, se va a tronar la maquinaria, se va a amarrar la máquina y por ahí, como se dice, se va a desvielar y va a ser un problemón para nosotros, igual con nuestro cuerpo. Nosotros le tenemos que poner lo que le hace falta, hermanos, para que el cuerpo tenga su mejor funcionamiento. Debemos de hacer ejercicio, debemos de alimentarnos bien, hermanos. Debemos tener, pues, en este caso, una disciplina en esos sentidos. Porque la verdad, hermanos, lo digo por mí, en ocasiones descuidamos este punto. Miren, no nos vayamos tan lejos. Voy a poner así un ejemplo, pues bien práctico, hermanos, y ustedes no me van a dejar mentir. ¿Qué pasa cuando me duele la muela, hermanos? ¿O por qué me duelen las muelas? Porque pues me descuidé un poquito. Dice que debemos de ir al dentista ¿cuántas veces al año? Unos dicen 3, unos dicen 2 y dicen por lo menos una. Hermanos, ¿cuántas veces vamos al dentista? ¿Ya hasta cuándo voy, hermanos? Cuando tengo la necesidad, ya cuando traigo una bolota aquí en mi cara, aquí en mi cachete, hermanos, que ya no la aguanto. Que ya la muela ya, hermanos, pues traigo infección en la misma, que ya está bien picada. Y ponemos esos remedios, ¿no? Para el dolor de la muela, que una Proxen, un paracetamol, que si duele un poquito más intenso, pues tómate esta otra pastillita y los remedios caseros, que la cebolla, que el clavo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya hasta cuando no hay remedio, hermanos, ya voy ahí al médico, ya voy ahí al dentista. Entonces, haciendo una prevención nosotros, pues debemos de trabajar en esto, también en nuestro cuerpo, también, hermanos, en nuestro ser. Pero lo principal, ya llevamos 2 en lo económico, que es bueno también trabajar, hermanos. Acuérdense que las riquezas no están en contra de Dios, al contrario, es una bendición. Acuérdense que el dinero es un activo que no es ni bueno ni malo. Lo bueno y lo malo es cómo lo obtienes y para qué lo usas, hermano. Eso es lo malo del dinero, ¿no? Y hablando acerca, vimos el primero, que es lo económico, lo segundo, lo que es la salud, pero lo tercero, hermanos, cómo estamos en nuestra preparación, cómo estamos, hermanos, previniendo nuestro futuro en lo espiritual, que es lo más importante. Yo les decía las palabras de nuestro Señor Jesucristo: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo, absolutamente todo lo que tienes, planes y proyectes, te va a salir bien. Nuestro Dios le decía algo muy importante, hermanos, y esas son palabras también para nosotros como hijos, como iglesia. A Josué, a través de Moisés, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero esas palabras van por delante: te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a ser contigo. Pero sobre todo, algo muy importante le decía nuestro Dios a Josué: el libro de esta ley no se apartará de tu boca, antes vas a meditar en él absolutamente todo el tiempo. Dice: para que tus días sean prosperados y sobre todo tengas una gran bendición. Le decía nuestro Dios a Josué: y todo lo que te propongas y todo te saldrá bien. Y esas palabras, aplicándolas para nosotros, para nuestra vida, para nuestro terreno, si nosotros lo queremos llamar de esa manera, créanme, hermanos, que van a tener un buen eco en nuestras vidas. Van a tener un buen eco en nuestros corazones y con los que me rodean. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para prevenir el futuro? La palabra de nuestro Dios, hermanos, nos enseña en el libro de Apocalipsis. Miren, antes de Apocalipsis quiero leer lo que dice Lucas, hermanos. Evangelio según Lucas. Y voy a leer, hermanos,
de este evangelio, el capítulo número 21. El capítulo número 21 de Lucas y en Mateo número 24 fueron los capítulos claves que vimos en el cuaderno de las lecciones del trimestre pasado. Y en el capítulo número 21 nos narra, hermanos, el mismo Jesucristo cosas o eventos previos a su segunda venida. Y nos dice de la siguiente manera, hermanos. Lucas capítulo número 21, y vamos a leer el versículo número 23. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Sigo leyendo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gentes, por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Amén. Imagínense ustedes, hermanos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas que van a ocurrir. En estas palabras que mencionaba el mismo Jesús, hermanos, decía que iban a haber guerras, rumores de guerras, iba a haber hambres, iba a haber pestes, iba a haber, hermanos, infinidad de cosas. Incluso habla señales en la luna, señales en el cielo, señales en el sol, hermanos, en el mar mismo. Y en el libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver, hermanos, en el capítulo número 16, que vienen acontecimientos muy puntuales y previos a su segunda venida. Y nuestro Dios a nosotros como iglesia nos va preparando, hermanos, para que nosotros estemos listos para esa segunda venida. Y todo lo que ahorita nosotros estamos viviendo, todo lo que estamos experimentando con este virus que vino a azotar a toda la humanidad, hermanos, es una preparación clara para el futuro, lo que Dios está haciendo con su pueblo, con todos nosotros. Y lo maravilloso de todo es que nuestro Dios a nosotros como hijos, como iglesia, nos da su palabra santa, hermanos. Y la palabra de nuestro Dios es como cuando vas en la carretera y te dice en la carretera un señalamiento, vas a cierta velocidad y te dice curva peligrosa a 200 o a 300 metros. Se considera que bajes tu velocidad a 60 kilómetros. ¿Qué pasa si yo voy o no obedezco esa señal, hermanos? Probablemente vaya a tener un accidente. Y es precisamente lo que nuestro Dios nos da a través de su palabra santa. Nos da señales y pone esos avisos en cada esquina, hermanos, para decirnos que la segunda venida de su Hijo está cerca y que nosotros como iglesia debemos de prevenirnos y prepararnos para su segunda venida. Yo les decía, en el capítulo número 16 del libro de Apocalipsis, dice lo siguiente: vienen unas plagas, hermanos, que van a azotar a toda la humanidad. Y la pregunta es, ¿dónde estaremos nosotros? 16 de Apocalipsis, versículo número 1. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramar las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres, que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derribó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como un muerto. 4. Y el tercero sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí un ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Sigamos leyendo, versículo número 8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Seguimos leyendo, versículo número 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia. Versículo número 12. Y el sexto ángel
derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuesen preparados el camino de los reyes del oriente. Y nos brincamos, hermanos, para abreviar hasta el versículo número 18, hermanos. Versículo número 18, 17 dice así: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, voces, truenos, y hubo un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande, cual nunca fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de su furor. Y toda la isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque fue su plaga, como fue muy grande. Cierra el versículo. Yo me pregunto, ¿dónde vamos a estar nosotros que creemos? ¿Dónde vamos a estar, hermanos, la iglesia de Dios? Aquellos que tienen esa marca en su frente y en su corazón, que es lo que dice Apocalipsis 14:12, aquellos que tienen los mandamientos de Dios y profesan la fe de Jesús. ¿Dónde van a estar, hermanos? Capítulo número 15 de Apocalipsis nos dice que vamos a estar en un mar de vidrio, pero para poder estar en ese mar de vidrio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en el presente, hermanos. Trabajar actualmente en lo que está a nuestro alcance. Y ir sumando puntos, ir sumando votos para cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya sea que estemos en el sepulcro, ya sea que estemos en vida, podamos tener, hermanos, esa transformación de nuestro cuerpo. Podamos recibirle y podemos decirle: heme aquí. Pero sí necesitamos trabajar en ese punto espiritual en nuestra vida, hermanos. ¿Y cuáles son las cosas que, lo digo, hermanos, así abiertamente, en las cuales podemos nosotros trabajar? Hay muchas fuentes de oportunidades. La Escritura nos dice acerca de la oración, que es un medio que tenemos nosotros para acercarnos a Dios, que es un medio que tenemos nosotros para, hermanos, pedirle a nuestro Dios y también mostrar nuestro agradecimiento a Él. ¿Por qué no? También nos dice la Escritura otro ejercicio de nosotros como cristianos, y que debemos de ejercitarnos en ese, hermanos, es en el ayuno. Oración, ayuno, pero sobre todo también, hermanos, en algo muy importante. Nos dice Jesús en Juan. Vamos a ver lo que dice el Evangelio, hermanos. Ese Evangelio de Juan, hermanos. Y vamos a leer capítulo número 10. Y vamos a leer solamente el versículo número 9. Miren lo que dice aquí el maestro y la invitación. Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá. ¿Y qué más va a encontrar, hermanos? Hallará pastos. Y el mismo Jesucristo nos dice: escudriñar, ¿qué? Las Escrituras, porque os parece que en ellas vas a obtener la vida eterna, y además son las que dan testimonio de quién, hermanos, de Él. Hermanos, debemos de dedicarle tiempo también al estudio de la palabra de nuestro Dios. Debemos dedicarle también su tiempo a las cosas del Todopoderoso. Miren, ahorita tenemos este medio que tenemos para, pues, escuchar su palabra, para asimismo, hermanos, vernos a distancia, pero nos vemos. Yo creo que nos ha ayudado de mucho. Hay quienes todavía no nos acostumbramos a esto, hermanos, pero yo creo que nos ha ayudado bastante. Miren cuántas horas son de Baja California. Mi hermana Cristi y mi hermano Gasket han viajado para acá, para Ciudad de México. ¿Cuántas horas son, hermanos? De aquí hasta allá, bueno, en camión, no sé, creo que son como 18 horas. Pero en avión a lo mejor son unas 2 horas y media, no sé cuánto sea. Pero estos medios nos han ayudado, hermanos, para comunicarnos de diferentes lugares y estar
escuchando y compartiendo también la palabra del Todopoderoso. Lo importante en esta vida, hermanos, que nuestro Dios nos regala, lo importante en esta carrera que actualmente nosotros estamos cruzando, hermanos, es de que debemos de prepararnos para aquello que va a venir. Yo les tocaba estos 3 puntos: lo económico o la economía, la salud, que es importantísimo, pero lo principal, hermanos, es lo espiritual. Yo sé que en ocasiones en nuestra vida vamos a tener situaciones complicadas. Yo sé que en ocasiones en nuestra vida vamos a tener momentos difíciles, hermanos. Pero déjenme decirles algo, que en esos momentos y en esas situaciones de angustia, en esas situaciones, cuando digo ya no puedo seguir más, es cuando nuestro Dios está más de nuestro lado. Y es cuando más nuestro Dios nos está ayudando y alentando a seguir adelante, hermanos. Así que no se cansen de luchar, hermanos. No se cansen de perseverar. Y no se cansen, hermanos, de luchar por lo que vale la pena tener. Y yo lucho, y yo sé que ustedes también luchan para obtener la vida eterna, que va a traer la vida en Cristo. Dice un canto que entonamos, es bien hermosa, sin duda alguna, pero trae pruebas, trae situaciones complicadas, trae situaciones adversas, trae, hermanos, problemas, pero todos ellos y cada una de ellas, nuestro Dios nos va a dar la inteligencia y la sabiduría para poder salir adelante. En esta noche, hermanos, yo solamente lo que les quiero decir es de que no se cansen de luchar y sigan perseverando, hermanos, y sobre todo, preparen su futuro para todas aquellas cosas que van a venir. Cierro con este versículo y les voy a leer una anécdota, hermanos. Lucas nos dice de la siguiente manera, capítulo número 21 nuevamente. Y voy a leer, hermanos, o vamos a leer del capítulo número 21, el versículo número 33 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. 36. Velar pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, hermanos, esa es la recomendación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Velar en todo tiempo, preparar nuestro futuro, hermanos, porque la venida del Hijo de Dios, porque la venida de nuestro Maestro, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y hablando acerca de esos problemas, miren, voy a leerles una anécdota. Los japoneses siempre han gustado, hermanos, del pescado fresco. ¿A quién no le gusta el pescado? Bueno, a muchos de nosotros nos gusta mucho el pescado. Y las aguas cercanas a Japón, dice la anécdota, que no tenían ya muchos peces por años, por décadas. Así que estos hombres pescadores, para alimentar a la población japonesa, pues hicieron unos barcos más sofisticados y decidieron ir, hermanos, más adentro, mar adentro, hermanos. Y ahí, ¿qué creen? Sí encontraron mejores peces, pero obviamente como iban más adentro, se tardaban más en regresar. Y ese viaje, hermanos, como les tomaba varios días, el pescado ya no llegaba tan fresco a Japón. Pues, ¿qué empezaron a hacer para resolver este problema? Pues estos hombres, estas compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros, y así podían pescar y poner los pescados en estos congeladores, hermanos. Bueno, pues, ¿qué creen que pasó? Los japoneses pudieron, o los consumidores, pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el pescado fresco. ¿Sabrá diferente? Yo creo que sí, hermanos. Imagínense, no es lo mismo una tortilla recién hechecita, hermanos, que una tortilla, hermanos, ya después que pasó varios tiempos en el refrigerador. Y pues no les gustaba, hermanos, a estos hombres el pescado congelado.
Y pues, hermanos, tuvieron que venderlo más barato. Y al venderlo más barato, pues obviamente no tenían las mismas utilidades. Pues, ¿qué empezaron a hacer? Las compañías instalaron en los barcos tanques para los pescados, hermanos, o para los peces. Y podían así pescar los peces y meterlos a los tanques y mantenerlos vivos hasta que llegaran, hermanos, a la tierra o a la costa, hermanos. Pero para su sorpresa, como los pescaditos estaban fuera de su hábitat, no estaban en el mar, ya estaban en un estanque, ¿qué pasó? Dice que dejaban muchos pescaditos de moverse en el tanque y se morían ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaban pues aburridos, a lo mejor cansados, pero estaban vivos. Y los consumidores pudieron percibir también el sabor, hermanos, que no estaban frescos, que no sabían como los primeros pescados que ellos pues comían. Y por más de los intentos que hicieron estas compañías japonesas, hermanos, pesqueras, pues no, hermanos, no podían darle, como se dice, al clavo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué le haríamos, hermanos, a estos? ¿Cómo les echaríamos la mano? Pues no sé, ¿verdad? Bueno, sigo leyendo la anécdota. Dice, el problema de estos pescadores, hermanos, y la solución, pues fue bien sencilla, hermanos. ¿Por qué? Dice un pensador que cuando hay desafíos en nuestro medio ambiente, hermanos, nosotros prosperamos más, es cierto. Cuando hay dificultades, cuando hay cosas adversas, como que sale lo mejor de nosotros y como se dice por ahí, sacamos la casta y seguimos adelante, hermanos. Sale algo que nuestro Dios nos da y le echamos y podemos sobresalir. Bueno, pues estos hombres, hermanos, fueron a pescar nuevamente con los estanques. Y para tener esos pescados frescos, pues ellos ya no sabían qué hacer. Una ocasión fueron a pescar y agarraron todos esos pescaditos y los echaron en el estanque. Y cuando echaron las redes, hermanos, no se dieron cuenta que en las mismas redes también agarraron varios depredadores de los pescados, los tiburones y entre otros animalitos más. Y para sorpresa de ellos, muchos veían los pescaditos a los depredadores. ¿Y ustedes qué creen que hacían los pescados? ¿Se iban a dejar comer? La respuesta es no, hermanos. Estaban en el estanque, hermanos, nadando bien rápido, porque si se dormían, en cualquier momento, hermanos, en cualquier instante, el tiburón o los demás depredadores se los podían comer. Entonces llegaron los pescadores a tierra y sacaron todos los pescaditos y vieron que estaba un tiburón, estaban los tiburones o los depredadores. Y la gente probó el pescado y dijo, ah, caray, estos pescados sí saben como los primeros, están frescos. Y luego los pescadores se preguntaron, ¿pero por qué será? Hicimos lo mismo, fuimos, pescamos y los echamos en el estanque. La única diferencia, hermanos, es que echaron ahora en el estanque, ¿qué? Un tiburón, un depredador, y ese depredador los mantuvo activos a los pescaditos. ¿Y cuál es la moraleja, hermanos, para que los pescados se mantuvieran en movimiento y frescos? Es que de vez en cuando hay que echarle esos tiburones a nuestra vida, hermanos. A veces nos quedamos en un estado de confort y ya no le damos ni para un lado ni para el otro. A veces aviéntenle un pescadito a su vida, hermanos, para que usted se mueva y para que se mantenga siempre fresco. Y eso es lo que quiere nuestro Dios, que estemos en constante movimiento, preparándonos para todo aquello que va a venir. Hermanos, que Dios los bendiga. Paz a vosotros.